Muy buenas a todos, bienvenidos a este paréntesis informativo en la que hoy vamos a repasar la actualidad del Pleno Municipal y hoy nos acompaña Francisco Martínez, viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muy buenas, bienvenido aquí a Canal Palma de Río. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Y bueno, cuéntame un poquito cómo fue ese pleno del pasado miércoles, pleno ordinario del Ayuntamiento de Palma de Río, cómo se vivió por parte de Izquierda Unida. Pues buenas tardes y fundamentalmente agradecer nosotros a la televisión que nos invite a estas reflexiones sobre lo que fue el pleno y sobre otras noticias en las cuales siempre estamos súper agradecidos de poder participar. Bueno, hay que decir que para nosotros este último pleno ordinario ha sido un retroceso con respecto a los últimos meses, los plenos que se venían celebrando, un retroceso fundamentalmente en cuanto al respeto y a la garantía que se debe tener en cuanto a la pluralidad política que debe de haber en una institución pública como es el ayuntamiento. Yo creo que la actitud del equipo de gobierno, una actitud reaccionaria en este último pleno, rompe con una tradición que se venía desarrollando en los últimos plenos, en los últimos 2 o 3 meses, y una actitud en la cual no permitieron en ningún momento que ninguna de las propuestas que llevaba la oposición saliesen adelante. Es decir, hicieron valor de su mayoría absoluta, una mayoría absoluta que sin duda le viene bien al Partido Popular, pero también sin duda le viene mal para la salud democrática de lo que es la institución. La mayoría absoluta a ellos les da esa tranquilidad y les da ese poder sacar adelante sus propuestas, pero deben de entender que en ese juego democrático se debe de garantizar esa pluralidad, porque la oposición puede hacer propuestas malas, pero también hace propuestas buenas, igual que el equipo de gobierno. El equipo de gobierno hace cosas malas, pero también hace cosas buenas y de hecho se demuestra en el día a día cómo los grupos de la oposición apoyan y respaldan y consensuamos muchísimas propuestas con el equipo de gobierno. Por lo tanto, nuestra crítica fundamental es a esa ruptura que se venía practicando en nuestro ayuntamiento de ese respeto a la pluralidad política, y en este último pleno se rompió con esa actitud reaccionaria por parte de la derecha que gobierna en Palma del Río. Hay que también reflejar, y que tiene que ver también en el propio pleno. Mira, últimamente, yo lo cuento, últimamente se vienen multiplicando las externalizaciones, y cuando hablo de externalizaciones me refiero en cuanto a las prestaciones de servicios públicos que tiene que prestar el ayuntamiento. Cuando hablamos de externalizaciones son cuando se le da la gestión a una empresa privada, es decir, la gestión que tiene que realizar, la prestación de servicios que tiene que realizar el ayuntamiento, se le pasa a empresas privadas. Eso se está multiplicando. Últimamente, en los últimos meses, estamos viendo que se está licitando lo que es la contratación, la nueva contratación de la limpieza viaria, las plazas, el mantenimiento de los jardines, de los parques. Y eso ya lo hizo el PSOE, ¿no? Eso ya lo inició el PSOE. Pero últimamente, en los 2 últimos años de gobierno del Partido Popular, estamos viendo cómo se está multiplicando esa externalización con empresas privadas, donde ya incluso cualquier planeamiento, cualquier plan que se vaya a desarrollar desde el ayuntamiento por parte de cualquier delegación, hasta la organización de algunos eventos, de pequeños eventos, también se le da a empresas privadas. Y hay que decir que cuando se habla de esa externalización, cuando estamos hablando de contratar el servicio público con una empresa privada, yo siempre digo que una empresa privada es una empresa, no es una ONG, y una empresa se monta para ganar dinero. Hoy en día, en este tipo de licitaciones, las empresas siempre van a la baja y entonces pujan por debajo de las posibilidades para poder quedarse con esa licitación, para poder quedarse con ese contrato. Eso hace que sea mucho más difícil ganar dinero con esas licitaciones. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que para ganar dinero la prestación del servicio es de peor calidad y desde luego los derechos laborales de los trabajadores siempre van a estar en brete, es decir, siempre van a estar cuestionados, es decir, no se respetan esos derechos laborales. Y claro, a razón de todo esto que está ocurriendo, porque se está multiplicando cada vez más esa externalización, tradicionalmente en Palma del Río, por esta fecha, se viene celebrando en un pleno consensuar una declaración institucional que normalmente siempre nos lleva la OAC, y en este último pleno se llevó esa
esa declaración institucional que versa fundamentalmente por garantizar y cuidar lo que es las garantías laborales de los trabajadores, fundamentalmente cuando nos referimos al tema de accidentes laborales y demás. Y es curioso porque en ese informe que nos hacía la OAC, la representante de la OAC, nos venía a contar que efectivamente en este último año esos accidentes laborales se han multiplicado, han crecido de forma importante. Y hay informes a los que se hacía mención en esa exposición que hacía la OAC, que ese aumento de la siniestralidad laboral viene dado fundamentalmente por la carencia en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y tiene mucho que ver con esas licitaciones y esos contratos públicos que vienen desde las instituciones públicas para la prestación de los servicios. Esa declaración institucional lo que venía a plantearnos era que el Ayuntamiento de Palma del Río tuviese un plan, es decir, se elaborase un plan lo más rápido posible, y en ese plan se debe de recoger fundamentalmente un objetivo, que es el de reducir la externalización, es decir, reducir la privatización de los servicios. Y curiosamente, el Partido Popular también vota a favor de esa propuesta. Es decir, esa propuesta que hacía la OAC, que la sacamos por unanimidad, el Partido Popular también la vota, y es precisamente el Partido Popular el que está externalizando precisamente esos servicios. Izquierda Unida inmediatamente, en el apartado de ruegos y preguntas, planteó la necesidad de que ese plan se ponga en funcionamiento lo antes posible, porque es un acuerdo que ya se ha adoptado, y entonces que se aplique lo antes posible. ¿Qué es lo curioso de esto? Y termino con esta primera exposición, que seguramente ese plan, pues dudo mucho que se haga, porque si vemos la trayectoria del gobierno de aprobar cosas, pero después no aprobarlas, y quizás lo paradójico de toda esta cuestión es que si se hace, seguramente ese plan se encargará a una empresa privada para que haga ese plan. Por lo tanto, así es como gobierna la derecha, así es como nos están gobernando este equipo de gobierno en Palma del Río, y así es como la decadencia en Palma, la decadencia política, la decadencia social, cada día está creciendo más en Palma del Río. Y eso es lo que vivimos en el Pleno, fundamentalmente un Pleno que sí se aprobaron cosas por unanimidad, toda la parte primera, pero digamos que esa primera parte del Pleno es el tran-tran de durante todo el mes, de cosas que se consensúan, de cosas que se van viendo, pero a la hora de cuando llegan las propuestas de la oposición, pues ya vimos efectivamente esa actitud reaccionaria de este equipo de gobierno de rechazar todo aquello que no sea suyo. Bueno, es que llegó el punto número 16, una moción precisamente de Izquierda Unida dedicada a los más jóvenes de nuestra ciudad, dedicada al futuro de Palma del Río, y os encontrasteis un voto en contra a esa moción. ¿Cómo vio precisamente que después del trabajo del Grupo Municipal de Izquierda Unida de llevar esa moción adelante, vio ese rechazo por parte del equipo de gobierno? Inexplicable, porque son muchos los ciudadanos que se han dirigido a nosotros que vieron el Pleno y no se explican, escuchando los argumentos que el propio Partido Popular daba, no se explicaban por qué votaron en contra de esa propuesta. Hace un año o algo más de un año, el Partido Socialista ya hizo una propuesta, una moción para que se desarrollase un plan de juventud en Palma del Río. La concejala de Juventud en aquel momento argumentaba en contra de esa propuesta que hacía el Partido Socialista, porque decía que el Partido Socialista le estaba imponiendo cuestiones concretas para ese plan. Después de un año, en los presupuestos de este año, el área de juventud llevaba una cantidad de 6.000 euros para poner en marcha ese plan de juventud. 6.000 euros, qué barbaridad, 6.000 euros. Bueno, pues han pasado prácticamente medio año y no se ha puesto en marcha esa propuesta que el propio equipo de gobierno llevaba en sus presupuestos. Y cuando Izquierda Unida plantea de que se haga ese plan, la concejala de Juventud dice, no, si nosotros estamos de acuerdo con que se haga ese plan, lo que no estamos de acuerdo es con que se inicie este año. Pero mire usted, si usted ya llevaba en el presupuesto una propuesta para este año hacer un plan de juventud, ¿por qué no está usted de acuerdo con que ese plan se inicie este año? No, es que no va a dar tiempo para que esté preparado para el próximo año. Pues mire usted, si en 6 meses no se es capaz de hacer un plan de juventud, más vale que se reí y dejéis que gobiernen otros, porque si no tenéis capacidad para en 6 meses hacer un plan de juventud, desde luego, después de llevar 2 años gobernando que no habéis hecho absolutamente nada sobre el tema de la juventud, más allá de las propias actividades que por inercia se desarrollan en el espacio del área joven, fiestas sí,
Fiestas hay que reconocer que son auténticos expertos en organizar fiestas. Pero un plan que desarrolle y garantice, como bien decía usted, el futuro de este pueblo, que es precisamente la juventud, un futuro que se está yendo, que se va de Palma del Río porque no tiene futuro. Y es necesario efectivamente ese plan para frenar esa huida de los jóvenes de Palma del Río. Es un plan para garantizar que nuestra juventud se educa, participa en cultura, hace proyectos, es decir, es necesario un plan de juventud. Es necesario un plan de juventud. Y si ese plan de juventud esperamos a que se inicie el año que viene, pues casi con toda seguridad el próximo año tampoco tendremos plan de juventud y lo dejarán para el último año de gobierno. Por lo tanto, nos sorprendió mucho que el equipo de gobierno votase en contra de esa moción, pero yo creo que es más fruto de esa reacción de decir, no, todo lo que no venga propuesto por el Partido Popular no lo vamos a aceptar, porque sí que es verdad que decía, aceptamos lo del plan de juventud, pero lo que no aceptamos es que se inicie este año. Bueno, de verdad es que es una argumentación que la gente que ha visto el pleno ni lo entiende, ni lo comparte, y desde luego escandalizado absolutamente, fundamentalmente por las nulas políticas de juventud que se están haciendo en Palma del Río. Bueno, precisamente es que ya no es solo en contra de la moción de Izquierda Unida, sino que ustedes mismos habéis presentado también algunas propuestas para ese plan de juventud. El Partido Socialista, como bien has comentado, el año pasado también presentó algunas propuestas. O sea, ustedes también tenéis esa mano tendida para ayudar en todo lo que sea necesario. Ahora bien, hay que tener ganas de trabajar, como bien decían, ¿no? Efectivamente, como decía nuestra portavoz en la defensa de esa moción, nosotros lo que hacemos es elevar la propuesta. Claro que nosotros tenemos un modelo de lo que debe de ser ese plan de juventud, pero no queremos imponer nada nosotros, y lo explicaba perfectamente nuestra portavoz, nosotros queremos un plan de juventud participado, un plan de juventud donde los verdaderos protagonistas de ese plan sean los propios jóvenes, es decir, que los jóvenes a través de sus aportaciones, a través de su trabajo, pues que efectivamente implementen ese plan de juventud. Nosotros tenemos idea y de hecho nuestra portavoz dio algunas pinceladas de lo que entendíamos que no podía faltar en el plan, ¿no? Algunas cuestiones que planteaba. Exactamente. Claro, pero sin querer decir esto tiene que ir sí o sí, ¿no? Entendemos que un plan de juventud debe de reunir tal. Es lógico, una pequeña estructura para que garantice que efectivamente eso va a funcionar. Pero para nosotros es fundamental que ese plan de juventud cuente con la participación masiva de los jóvenes y las jóvenes de Palma del Río. Si no, será un plan de juventud, pero no desde luego para la juventud. Bueno, desde luego son muchas las problemáticas que surgen a raíz de este pleno, porque hemos visto esa reacción negativa a las mociones no solo de ustedes, sino también del resto de grupos de la oposición. Ya mirando un poco más al futuro, a futuros plenos, ¿con qué sabor de boca se queda sobre todo el Grupo Municipal de Izquierda Unida después de en este pleno pues haberse llevado esos votos en contra ante mociones con todo el sentido común que habéis presentado? ¿Cómo planteáis un poco también todo lo que queda de trabajo? A nosotros no nos sorprende, hay que decirlo, aunque es lamentable decir esto, pero no nos sorprende que efectivamente el Partido Popular tenga esta actitud con las propuestas, no ya con las propuestas de Izquierda Unida, sino con las propuestas de la oposición. Nosotros hemos dicho ya en otras ocasiones, aquí en esta misma casa, hemos dicho que a veces cuando el pleno, el salón de pleno, se llena de ciudadanos y de ciudadanas, parece que como si se le aplicara al equipo de gobierno un bálsamo que los tranquilizase, y su actitud es absolutamente distinta. Hemos llevado propuestas por parte de Izquierda Unida que hemos garantizado la presencia de muchos ciudadanos y ciudadanas, y eso ha hecho que el Partido Popular, esa actitud reaccionaria que tiene, pues no la saque, y nos han aprobado cosas, aunque después no las desarrollan. Eso es, tendremos que hablar durante estos 2 años que quedan, tendremos que hablar mucho sobre esos acuerdos que se adoptan y que después no se desarrollan, pero ha hecho que su actitud en el voto, fundamentalmente por la presencia de ciudadanos y ciudadanas en el salón de pleno, hayan votado a favor. Pero desde luego no nos sorprende, porque la actitud de la derecha es así. La derecha es autoritaria, la derecha es reaccionaria, y todo aquello que no tenga que ver con su ideología, todo aquello que no tenga que ver con sus propuestas, pues desde luego aprovechan esa mayoría absoluta que tienen, la mayoría absoluta que le ha dado el pueblo, claro está, pero que la utilizan de forma antidemocrática, porque aunque se tenga mayoría absoluta, yo antes decía al principio, hay que garantizar una buena salud democrática de la institución y hay que respetar la pluralidad. Oigan,
a veces, y en este pleno se hacían propuestas muy importantes, propuestas de juventud o propuestas, por ejemplo, para eventos importantes, como se hacía para recuperar el tema de la Feria de las Tres Culturas, y simplemente porque como no es una propuesta del Partido Popular, pues no la aceptamos. Y además se llega a decir que ese tipo de actividades solamente sirve para tirar dinero. Algunos ejemplos les pusimos ya en el pleno, pero podríamos poner cantidad de ejemplos en Palma del Río de lo que es tirar el dinero. Lo que es tirar el dinero, y podríamos poner muchísimos ejemplos de lo que el Partido Popular está haciendo con uso de dinero público, que desde luego si preguntásemos a la ciudadanía no estaría de acuerdo que se use su dinero, el dinero de sus impuestos, para hacer ciertas cosas que el Partido Popular está haciendo en Palma del Río. Bueno, pues desde luego ha sacado a debate el problema de la externalización, perdón. Habéis mostrado vuestro descontento por el rechazo de esa moción que presentasteis. Nosotros seguiremos atentos a la actualidad del Pleno Municipal. Muchas gracias, como te he dicho antes, por asistir aquí a este paréntesis informativo. Gracias también al Grupo Municipal de Izquierda Unida por atender a nuestra llamada. Y bueno, pues seguiremos en contacto, seguiremos vislumbrando un poco el futuro de Palma del Río y a ver qué nos depara próximamente. Muchísimas gracias, Francisco. Nosotros siempre agradecidos de estar aquí con vosotros, de contaros nuestra opinión y desde luego de ayudar a esa información que vosotros os esforzáis por mantener en el pueblo de Palma del Río. Seguiremos en la brecha, seguiremos trabajando por Palma del Río y seguiremos agradeciendo la labor y reconociendo la labor que estáis realizando desde esta casa. Muchísimas gracias y nosotros pues continuamos en el próximo paréntesis informativo.